Hola, hola, estamos este miércoles nuevamente juntos a través de este medio, juntos simbólicamente, pero bueno, lo estamos compartiendo la palabra del Señor y hoy es un tema que me identifica muchísimo porque vamos a hablar sobre un llamado que hizo el Señor a unos de sus discípulos, a los que fueron seguidores de Él y que por extensión estamos nosotros todos involucrados. Voy a leer primero en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, voy a leer desde el versículo 18 en adelante. Y dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Él les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y después dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Quiero recordarles que el Señor Jesús había comenzado su ministerio, ya habíamos visto el miércoles pasado y el anterior acerca del reino, acerca del arrepentimiento, y ahora comienza, dijo Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, y comienza Jesús a armar un ministerio a su alrededor, un grupo de gente que serían fundamental en la base, en la organización de este reino de los cielos que había ya comenzado, había ya comenzado. Recuerden ustedes, Juan el Bautista estaba en la cárcel y el Señor Jesús comienza a predicar y comienza a traer cosas nuevas realmente para el pueblo, pero no solo traer enseñanzas nuevas que también tenían que ver con el Antiguo Testamento, con la ley, con la Torá, con los 5 primeros libros, los libros de Moisés. Tenía que ver con todo esto, pero tenía que ver con un nacimiento de una nueva época, de una nueva era, de una nueva dispensación, de un nuevo ministerio, de una nueva formación de un pueblo, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús comienza a llamar a esos hombres que serían en realidad, si se quiere, el grupo de trabajo, la mesa redonda de Jesús. ¿Vieron? ¿Se acuerdan? La mesa redonda de la era medieval, donde había una mesa redonda, valga la redundancia, y a todos los que la integraban ahí, ¿no? Debatiendo los temas que eran importantes en el reino. Ahí estaba Jesús armando sus seguidores, sus hombres que lo iban a acompañar durante 3 años y medio casi, de ministerio que duró aquí en la tierra, pero esos 3 años y medio iban a ser de formación para ellos, de enseñanza para ellos. Iba a elegir 12 hombres de culturas distintas, de educación distintas, de enseñanzas intelectuales distintas, porque ahí aparecerían estos 4 primeros que eran simplemente pescadores, pero también después aparecerían hombres que estarían involucrados en la recolección de impuestos y demás. A ver, el Señor comenzaría a llamar a través de este momento, y a partir de este momento, llamar a esos hombres que lo acompañarían, que después, cuando Él se iba a ir de la tierra al cielo, estos hombres serían los
la simiente, el punto de partida para el nacimiento de la iglesia de Jesucristo en la tierra. Si bien es cierto que cuando estaba Jesús, mucha gente creyó en él y le seguía, pero el Señor Jesús fundamentaría sus enseñanzas a través de estos 12 hombres que le seguirían y darían su vida por este Mesías que ellos habían estado esperando, por este Maestro, por este Señor de señores, por este Rey de reyes, por este Jesús que había dicho hacía poquitos minutos antes: el reino de los cielos se ha acercado. Pero hay 3 cosas muy lindas que vamos a rescatar de esta escena, de este hecho. En el versículo 18 dice que vio Jesús a Simón y a Andrés su hermano que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Eran pescadores. Entonces, en el versículo 19 dice: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. En ese venir, ese vengan, es el llamado del Señor, los llama. Estaban echando las redes, estaban pescando. El mar de Galilea, el mar de Galilea es geográficamente es como si fuera nosotros conocemos una laguna, las famosas lagunas pampeanas de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, pero en grande, es considerado un mar, pero no el mar que nosotros en la Argentina tenemos en la cabeza, ¿no? Donde el mar desemboca en el océano, algo, horizontes de aguas tremendo, ¿no? Esto era como una gran palangana encerrada en un gran territorio allí en Galilea, y pescaban, vivía la gente de esto, ¿no? Como todo pueblo ahí cerca del mar, que son pescadores y viven de la pesca. Entonces estaban estos 2 muchachos pescando. Jesús los llama, dice: vengan en pos de mí. Los llama. Ir en pos de él es la definición perfecta que tenemos de decir que somos discípulos de Jesús. Cuando hablamos de un discípulo, el significado literal de la palabra discípulo es alumno. Y el alumno, para ser eficiente y aprobar las materias, debe seguir un ideal, debe perseguir un ideal, debe ir detrás de un ideal. Por eso que Jesús dice: vengan en pos. Ir en pos es ir detrás de una enseñanza, un ideal, una meta, es perseguir algo, ¿sí? Entonces Jesús le está dando la primera enseñanza: vengan en pos de mí, sean mis discípulos, sean mis alumnos. Y cuando dice en pos de, estamos hablando de gente que sigue a otra gente. Y cuando hablamos de gente que sigue, y automáticamente en nuestra cabeza está el hecho de que vamos detrás. Cuando hacemos un viaje y vamos en caravana con autos, siempre hay uno que hace punta, que es el que conoce el camino. Bueno, ahora es mucho más fácil, en esta época que está el GPS, cualquiera puede hacer camino. Pero yo recuerdo que cuando yo empecé a manejar hace algunos años atrás, cuando hacíamos algún viaje y no conocíamos el camino, le decíamos: bueno, andá vos, andá adelante y nosotros te seguimos. Esto es ir en pos, es seguir a alguien, seguir a alguien. En este caso, ese alguien no es nada más y nada menos que el Señor Jesús. Y ellos tenían que seguirlo. Ahora, literalmente, no es que iban siempre detrás de Jesús. No, ellos iban, lo rodeaban, estaban con él, o sea, físicamente no era que siempre iban detrás. Es en cuanto a la enseñanza que ellos iban a recibir, que tenían que seguirlo. Jesús iba a ser, a partir de ahí, el ejemplo de vida, la elección de vida de ellos, porque fue una elección de vida. ¿Cuál fue la reacción que tomaron estos muchachos? Él dice: dejando al instante las redes, le siguieron. Dejando al instante las redes. Eran pescadores, eran profesionales en cuanto a la pesca,
era su trabajo, era su forma de vida. Jesús los llama y ellos dejan al instante la profesión, el trabajo, el oficio. Habían entendido en esas pocas palabras que el Señor le había transmitido que seguirle a Él significaba un cambio de vida. Ellos iban a cambiar, la vida de ellos iba a cambiar para siempre. La vida de ellos iba a cambiar para siempre. Entonces, recordemos que después que el Señor Jesús se fue de la tierra, cuando comienza la iglesia, justamente por esto, no solamente por Simón, por Pedro y por Andrés, sino que más adelante vemos que llama también a otros dos pescadores, Jacobo y Juan, ¿no? Que también estaban con su padre pescando. No solamente por estos 4 muchachos, sino conformaría un grupo de 12 personas, como dije anteriormente, y a ellos, con todos los que iban creyendo en Jesús y se iban integrando a esta gran familia, se los llamaba discípulos. Y el mensaje del Señor antes de partir de la tierra al cielo dice: vayan por todas las naciones y hagan discípulos a todas las naciones. Hagan discípulos. Esta fue la consigna. Así se los llamó, discípulos de Jesús. Después vinieron los nombramientos, los ordenamientos en la iglesia, donde ya vienen los distintos ministerios, ¿no? Unos pastores, otros maestros, otros ministros, pero en realidad todos somos discípulos de Jesús, porque es la consigna. Después, con el paso del tiempo y algunos años después, se los llama cristianos a los discípulos por primera vez en Antioquía. Miren, en Hechos capítulo 11, versículo 26, relata esta historia y dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez. A partir de ahí nosotros somos cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? Significa ser seguidor de Jesús, seguidor de Cristo. No significa otra cosa. Significa ser representante de Jesús. Significa ser embajador de Jesús. Significa ser imagen de Jesús, gloria de Jesús, como dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese fue el propósito. Dios resplandeció en nuestros corazones y ahora somos cristianos, perdonó nuestros pecados, nos dio nueva vida, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y el propósito de haber resplandecido en nuestros corazones, de habernos iluminado, de que el Espíritu Santo haya penetrado en nuestra vida de tal manera que iluminó nuestro ser interior, convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio, transformando nuestra vida, no solamente perdonándonos, sino transformando nuestra vida. El propósito básicamente de eso es para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y hemos dicho hace unos miércoles atrás que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Si queremos ver al Dios Padre, que no lo podemos ver porque no hay ojo humano que pueda ver su gloria y viva, pero vemos a la imagen de Jesucristo. Este era el propósito por el cual Jesús le dijo: vengan en pos de mí, porque Él quería enseñarle la gloria, enseñarle la imagen, enseñarle a través de sus enseñanzas y enseñarle la forma de vivir y la forma de comportarse y la forma de actuar. Quería enseñarle, iba a ser el reflejo de la gloria de Dios en su imagen. Así que ellos tendrían que ver, por eso detrás. Y la única manera de ver algo, de ver el buen ejemplo, de ver la buena imagen, de ver el buen reflejo, es estar detrás, ¿no? Lo tenemos delante y nosotros miramos permanentemente lo que está delante. Por eso dice en Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él es la imagen, puesto los ojos. Nosotros detrás ponemos los ojos solamente al que está delante para seguirlo, para hacer, para obrar, para imitarlo, porque Él es la imagen.
del Dios invisible. Entonces, vengan en pos de mí. Fíjense en lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 12a. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria, es el propósito. Vengan en pos de mí, le dijo Jesús, vengan en pos, sean mis discípulos, sean mis alumnos, alumnos sirvientes, alumnos con un ideal por el cual perseguir, una meta, una carrera, la cual alcanzar, como dijo el apóstol Pablo. Al final ya he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué bárbaro, qué hermoso. Así que lo segundo que dice es los haré. Esta expresión, los haré, significa que voy a trabajar en ustedes. Yo los voy a hacer. Voy a trabajar en ustedes. Ahora, esta palabra de trabajo significa fabricar, pero nos preguntamos, los haré. ¿A quién estaba llamando Jesús? Estaba llamando a pescadores. Gente que pescaba, que trabajaba, que era profesional en lo que hacía. Entonces, pescadores, ¿qué es lo que lo iba a hacer? ¿Le iba a enseñar Jesús a pescar? En todo caso, iba a ser una pesca milagrosa, como la hizo, ¿no? Boguen mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Bueno, yo les digo, y Pedro le dice, en tu palabra echaré la red, una pesca milagrosa. Pero Jesús no le iba a enseñar a pescar, porque ellos eran profesionales en eso, sabían lo que estaban haciendo, vivían de eso. Entonces, los haré. Esto significa que Cristo trabaja, va a trabajar en ellos, Y el mensaje, por extensión, también para nosotros nos involucra. Jesús trabaja en nosotros, desde el momento que Él hace cabida en nuestros corazones, que entra a vivir en nuestra vida, sepamos que Jesús va a trabajar en nosotros. Dijimos miércoles pasado que el Espíritu Santo entra en nuestra vida y comienza a trabajar, a iluminar nuestro ser, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el primer paso. Pero a partir de ahí el Señor Jesús comienza a trabajar en nosotros. Él nos hará ¿qué? Lo que Él quiere hacernos. Lo que quiere hacernos. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo constituyó. Constituir significa formar. Él mismo nos va a formar en lo que Él quiere que hagamos. Por eso que puso la imagen de un cuerpo, que la iglesia es un cuerpo en Cristo y cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros. Él es la cabeza, nosotros del cuello para abajo, mejor dicho, no del cuello para abajo. Él es el cerebro, al decir que es la cabeza, es lo que funciona en acá arriba de nuestro ser para que todo el cuerpo se organice y mande. Esto manda el cuerpo, manda las células, manda a los miembros que nos movamos. Yo estoy haciendo gesto con la mano en este momento y paralelo a estos gestos mi boca se está hablando y paralelo a la boca yo con los ojos estoy viendo la cámara, ¿no? Y estoy escuchando lo que estoy diciendo. O sea, hay todo un cúmulo, un conjunto de cosas, de miembros y sentidos en mi cuerpo que están funcionando en común, paralelos, juntos, unos a otros. Pero ¿quién determina que haga todo esto? Esto que tengo acá adentro, abajo de mis pelos, que tenemos todos nosotros, es esas dos cositas que tenemos en nuestra cabeza, que se llama cerebro. Eso es lo que organiza todo nuestro cuerpo para que podamos funcionar inteligentemente, cada uno de nosotros. Y si de pronto yo tengo un dolor en alguna parte del cuerpo, todo el cuerpo se conduele. O sea, es un conjunto de cosas. La iglesia es así. Por eso que es importante que Él nos haga lo que quiere que seamos. Ojos, o boca, o mano, o pies, oreja, nariz, no sé. Lo que Él quiere de nosotros. Él dijo, yo los voy a hacer. ¿Qué es lo que lo iba a hacer? Pescadores. No pescadores de peces en el río, pero sí pescadores de hombres. Y esto llamó la atención a estos discípulos. Vengan en pos de mí, lo voy a hacer pescadores de hombres. ¿Cómo es esto? Miren, creo que este tema
es muy importante que lo hable una persona que conoce un poco de pesca. Y el Señor me lo comentó en este momento a mí para hablarlo, porque algo sé de pesca. No estoy fanfarroneando, no lo tomen de este punto de vista, pero algo sé. Yo les voy a tirar algunos tips de lo que hace al mundo pesca, porque no todos los que están hoy escuchando este discipulado les gusta la pesca, y es común, es normal. Incluso a algunos muchachos les gusta el fútbol, a alguna chica les gusta el fútbol, a otros les gustan los autos, otros tienen otro tipo de hobby, otro tipo de distracción, a otros les gusta la pesca. Pero yo les voy a hablar de esta alegoría que hizo Jesús acerca de pescar hombres. Y primero, para entender por qué Jesús dijo esto, vamos a pensar en lo que es un pescador. Dice que, en primer lugar, Simón y Andrés estaban echando las redes al mar. Y el segundo ejemplo dice que Jacobo y Juan estaban remendando las redes con su padre en la barca. Entonces, hay dos formas de pescar. Una es con anzuelo y otra es con red. ¿Cuál es la diferencia? Con anzuelo pescamos por anzuelo un solo pez. Simple, ¿no? Y con la red sacamos muchos peces a la vez. ¿Cuál es la diferencia aparte de esto? ¿Cuál es la diferencia? Es que en el anzuelo, pescamos propiamente dicho. Tenemos que poner una carnada. Hay diferentes tipos de carnadas, hasta señuelos artificiales, carnadas artificiales, donde se trata de engañar al pez. Dentro de la carnada está la trampa, está el anzuelo. El pez viene, come esa carnada y se clava el anzuelo. ¿Estamos hasta ahí? En la red, la función de la red y la forma de pescar de la red significa atrapar peces. ¿Sí? Significa atrapar peces. Y es esta la forma la frase que me cautivó cuando estaba mirando esto. Porque dice, Jesús le dijo, vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Y muchas veces estuve recorriendo un poquito los hechos de los apóstoles, y vi por ahí en Pentecostés, donde 3.000 personas creyeron en Jesús, y seguí más adelante hojeando un poquito Hechos de los Apóstoles, y vi cuando Pedro predica en la casa de Cornelio, y Cornelio había convocado a toda su familia y amistades de la familia. Se había hecho una gran reunión en la casa de Cornelio porque Pedro venía a predicarle, y muchos de ellos creyeron y fueron bautizados. Este es símbolo de la pesca con red, atrapar hombres, atrapar hombres. Esta es la definición de la pesca con red. Aunque muchas veces también estuve recorriendo los hechos y vi que, por ejemplo, Felipe trabajó con el etíope solamente. No trabajó con toda la compañía que acompañaba a Etíope. Trabajó individualmente con él. Estuvo trabajando simbólicamente como un pescador de un anzuelo. Y cuando el etíope creyó, dice, acá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y fue bautizado y volvió a Candace, de donde había venido. Y de pronto Pedro y Juan, cuando van al templo, allá en la puerta de la Hermosa, que se llamaba la Hermosa, había un hombre cojo que pedía limosna, y ellos le dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Estuvieron pescando un solo hombre, no a todos los que estaban en el templo, estuvieron simbólicamente pescando con un anzuelo. Esa es la profesión del pescador. Esa es la profesión del pescador, la profesión de estos hombres, atrapar hombres. Y esto los cautivó a ellos, esta expresión los cautivó a Pedro y a su hermano. Vengan en pos de mí y ustedes los voy a hacer pescadores que atrapen hombres. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Un buen pescador sigue las reglas. Busca un buen lugar para pescar en primer lugar. El buen pescador sabe leer el río o el mar o la laguna.
y va en busca del pez. No es que uno ve un montón de agua, un espejo de agua, y bueno, decir acá está el espejo de agua, en cualquier lugar donde tire mi anzuelo o tire la red voy a pescar. No es así. El buen pescador sabe leer el informe que nos entrega el río o el mar o las lagunas para dónde ir a buscar. De cualquier forma es ir a buscarlo. No es que vamos a tirar un anzuelo al agua y ya vamos a pescar. Si vamos a buscar, por ejemplo, vamos a buscar dorado, el dorado tiene sus lugares donde habita. El dorado es un pez con boca grande. Esto le explico para tirarle algunos tips y sepamos a dónde quiero llegar. A ver, el dorado es un pez de boca grande. Al ser un pez de boca grande necesita mucha entrada de agua. ¿Qué significa la entrada de agua? Significa oxígeno que entra a la boca de este animal y toma el oxígeno por las agallas. Entonces, ¿dónde lo tenemos que buscar? Donde hay mucha correntada, donde hay piedra sumergida, donde hay árboles sumergidos. No en cualquier lugar del río voy a tirar y voy a sacar un dorado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ¿qué es lo que pasa con trasladándolo al aspecto espiritual? El buen pescador sigue las reglas, se prepara, se capacita, busca el lugar donde ir a pescar, busca una buena carnada, busca buenos elementos. Si voy a pescar un dorado, no voy a pescar con un anzuelo para mojarrita. Permítame simplemente un anzuelo muy pequeño para un animal tan grande. Entonces busca los mejores elementos, ¿sí? Y la pesca fue, a partir de este llamado de Jesús, la pesca fue, y el pez fue el símbolo que identificó a los primeros cristianos, en el primer siglo, y mucho más, en el primer y segundo siglo, podríamos decir, donde vivió la iglesia una gran persecución sobre la vida de los cristianos, donde vivían en catacumbas, en cuevas, en lugares escondidos, porque decir que era cristiano era enfrentarse a la misma muerte. En el piso se formaba, cuando alguien se enfrentaba con una persona desconocida, acostumbraban a hacer con el pie una curva en la tierra, y cuando la persona correspondía, que era un cristiano, formaba la otra curva en el otro sentido. Entonces formaba simbólicamente un pez, y eso quedó grabado y registrado en las paredes de la catacumba, por ejemplo, de las cuevas, a través de todos los tiempos, y hoy también están grabados ese símbolo del pez en las paredes de la cueva, ¿no? Del lugar donde estos cristianos anduvieron. Esto marcó pescadores de hombre, entonces, un nuevo ministerio naciente en este reino de los cielos, una actividad de la cual todos en el reino de los cielos de alguna manera vamos a estar involucrados. ¿Y cuál fue la actitud de estos hombres? Versículo 20 y versículo 22 de aquí de Mateo 4 dice que dejándolo todo al instante. Esto cambiaría la vida de ellos. Es más, cuando Jesús resucitó, y Pedro en un momento dice, me voy a pescar, bueno, nosotros vamos con vos. Y Jesús los busca otra vez desde ahí, desde el viejo oficio, desde la vieja andanza, los busca Jesús otra vez, porque quería hacerlos pescadores de hombres. Gente que busca gente, gente que atrapa gente. Evangelismo, testimonio personal, conducta de vida, que los demás vean que hay algo diferente en nosotros, el reflejo de la imagen de Jesús con la gente de afuera, de nuestro barrio, de nuestra familia. Este es el concepto de ser pescadores de hombre. Que cada uno de nosotros hablemos de nuestra vida, de nuestra elección de vida, que es Jesús, de lo que Él hizo en nosotros, que somos discípulos de Él, que aprendemos de Él, que reflejamos su vida en nuestra vida. No es una simple religión, no es religión. Es la vida de Jesús manifestándose en nosotros y luego nosotros transmitiéndolo a los demás. Ese es el concepto de ser pescadores de hombre. Y cada uno de nosotros lo somos
y lo seremos, comenzando desde la familia. Andá y contale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y a partir de ahí comenzaremos a extendernos en lo que Dios quiera que hagamos. Pero grabémonos en la cabeza que este maravilloso llamado de Jesús, vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres, nos va a involucrar a todos. Ninguno de nosotros podrá ocultar lo que Dios ha hecho en nosotros, porque esto va a querer salir solo, se va a reflejar solo en nuestra vida. Que Dios te bendiga.